amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bombri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. ¿Cómo entender y comprender las diferencias entre el alfil y el caballo? Práctica. Continuamos con el tema del vídeo anterior donde se explicaron los elementos teóricos sobre cuál y dónde es mejor el caballo o el alfil, pero en esta ocasión con ejemplos tomados de la práctica magistral. Esta partida demuestra la ventaja de un alfil en el final, así que pasaremos las etapas de apertura y medio juego sin muchos comentarios. El encuentro se realizó entre Yudović y Averbakh en el campeonato de Moscú en 1949, que comenzó con D4, caballo F6, C4, E6, caballo F3, D5, caballo C3, C5, un gambito de la dama defensa semitarrasch, que continuó con C por D5, caballo por D5, E4, caballo por C3, B por C3, C por D4, C por D4, alfil B4 jaque, alfil D2, alfil por D2 jaque, dama por D2, enroque corto, alfil C4, caballo C6, enroque corto, B6, torre de F, AD1, alfil B7, dama F4, dama F6, dama E3, torre de F, AD8, torre A, AC1, torre de A, AC8, alfil B5, dama E7, H3, H6, alfil por C6. Las blancas deciden cambiar su alfil por el caballo y así disminuir la presión sobre su peón D4. Sin embargo, esta decisión no es favorable aquí. Atención merecía la continuación torre C3, intentando posteriormente doblar las torres en la columna C. Pero después de alfil por C6, continuó lógicamente alfil por C6, torre C3, alfil B7, torre D a C1, torre por C3 y dama B4. Después de los cambios surgió una posición en la que las negras tienen sus piezas más activas. El alfil ataca el peón central de E4, obligando así a tomar medidas porque la dama está sobrecargada en su defensa y al mismo tiempo la torre de C3. Por ese motivo, torre B3, dama C4, dama F4, torre C8, torre E3, dama C1 jaque, rey H2 y dama C7. En esta situación a las negras les conviene cambiar las damas porque tienen un alfil contra un caballo en una posición con peones opuestos en ambos flancos y tienen la posibilidad de crear un peón pasado en el flanco de dama. La partida siguió con caballo E5, rehusando el cambio de dama momentáneamente, F6, caballo D3 y dama por F4, caballo por F4 y rey F7. Ahora la tarea de las negras es crear un peón pasado en el flanco de dama donde presentan una mayoría. F3, G5, caballo E2, alfil A6. Para transferir el alfil a la casilla C4 donde estará más fuerte. Caballo C3, alfil C4. Desde ahí el alfil puede apoyar sus peones en el flanco dama y controlar la casilla D5. En caso de que el contrario decida avanzar su peón a dicha casilla. Esa es la ventaja del alfil de dobles funciones. Continuamos con torre E1, alfil D3, forzando el cambio de torres. Ahora, como se está atacando el caballo, las blancas juegan torre C1. Si se hubiese retirado el caballo a E2, entonces sigue la continuación torre C2, caballo C1, alfil C4, con un ataque al peón de A2. Por esa razón, torre C1, A5, caballo E2, torre C4. Torre por C4, alfil por C4, caballo C1. No es mejor caballo C3 en vista de el avance B5, A3, B4, A por B4, A por B4 y las blancas están perdidas. Las negras han
pasado rápidamente su peón en el ala de dama y el caballo no podrá contenerlo. Por esa razón, caballo C1, pero igualmente sigue el avance del peón a A4. El alfil entorpece al caballo de C1. Tenga en cuenta que el caballo no tiene un movimiento seguro. La amenaza de inmovilizar a un caballo situado en una columna o en una línea al borde del tablero es una de las herramientas tácticas más utilizadas en este tipo de finales. Por favor, recuerda la siguiente regla. Para que la operación de calambre del caballo sea lo más eficiente posible, el alfil debe colocarse en la misma línea, fila o columna que el caballo, a 3 casillas de él, es decir, 2 casillas separados entre ellos. La restricción máxima se logra cuando el caballo cazado está atrapado en cualquiera de las líneas del borde, como es el caso de esta posición. Seguimos con rey G3, B5, rey F2. Nada cambiaría la situación tratando de con un peón bloquear los dos de las negras, debido a que el sacrificio B4 gana inmediatamente A por B4, A3 y seguido de A2, con lo cual el caballo tiene que entregarse por el peón con un final perdido. Rey F2, continúa el avance de los peones B4, rey E3 y alfil por A2, un sacrificio característico con el cual se esfuerza la victoria. Las blancas no aceptaron el alfil y jugaron rey D3, porque si ellas capturan esa pieza con caballo por A2, B3, caballo C3, A3 y las negras coronan uno de esos peones. Rey D3, pero ya al final está completamente perdido, sigue alfil B1 jaque, rey C4, B3, rey C3, F5. El rey blanco llegó al flanco de dama y detuvo los peones de las negras, pero ahora la lucha se traslada al ala del rey. Rey B2, alfil C2, E por F5, E por F5, F4, alfil E4, G3, G por F4, G por F4, alfil G2, H4, alfil F1, D5, rey E7. Aquí las blancas se rindieron. El rey de las negras primero hará rastrillar el peón de D y luego girará hacia el flanco del rey para ganar el resto de los peones. Una buena muestra de la actividad del alfil contra el caballo en posiciones abiertas y con peones pasados en ambos flancos. Tenemos otra partida entre Grigoriy y Portish en la ciudad de Zagreb en el año 1965. El gran maestro Grigoriy escribió al respecto: esta partida ilustra la superioridad del alfil sobre el caballo en posiciones abiertas con las que ambos lados están en posesión de piezas pesadas. Comenzó la partida con D4, D5, C4, E6, caballo C3, caballo F6, alfil G5, alfil E7, E3, enroque corto, caballo F3, H6, alfil por F6, alfil por F6, torre C1, C6, alfil D3, D por C4, alfil por C4, caballo D7, caballo E4, E5, caballo por F6 jaque, dama por F6, enroque corto, dama E7, E4, E por D4, dama por D4, caballo B6, alfil B3, alfil G4, dama E3, torre de A a D8, torre F a E1, torre D7, H3, alfil E6. La línea que continúa con alfil por F3, dama por F3, dama E5, daba a las negras mejores posibilidades de un juego parejo que la retirada del alfil a E6. Ahora el alfil se retira a C2. Las blancas evitan el cambio de alfil, ya que van a cambiar su caballo por el alfil del oponente.
En caso de la jugada caballo D4, sigue el cambio alfil por B3, caballo por B3 y torre F a D8, y las negras obtienen un juego parejo. Después de la retirada alfil C2, continuamos con caballo C4. Las negras tenían aquí la posibilidad de capturar un peón con alfil por A2, pero esto es un error debido a la jugada B3 y el alfil queda atrapado. Por lo tanto, caballo C4 atacando la dama, que se retiró a C3. Dama C3, torre de F a D8. Las negras amenazan ahora con cambiar los caballos mediante caballo D2. Torre C a D1, torre por D1, alfil por D1. Muy fuerte movimiento posicional. Las blancas conservan una torre para reforzar la presión en el centro y en el flanco del rey. Dama F6. Esto es un error, provocando el avance del peón E. Las negras obtienen para sí la casilla D5, pero sería mejor luchar por otra plaza central y jugar, en lugar de la propuesta de cambio de dama, C5, que podrían tomar bajo control la casilla D4 y evitar que las blancas abran el juego en el centro. A dama F6, el blanco continuó con E5, dama E7, caballo D4, alfil D5, alfil G4, brindando más fuerza al avance E6. Dama G5, E6. El movimiento planificado conduce a una apertura del centro y al cambio del caballo blanco por el alfil negro. Caballo D6, E por F7, jaque, alfil por F7, caballo E6, alfil por E6, alfil por E6, jaque, rey H8 y torre E5 de las blancas. Preste atención a esta posición. No hay peones en el centro y las blancas lo controlan con sus fuerzas. Todas las piezas están bien coordinadas, muy activas y listas para atacar al rey oponente, que tiene una cobertura de peones debilitada. Dama F6, dama E3, torre F8. Merecía atención en su lugar la jugada torre E8, a lo que podría seguir F4 y caballo D7. Esto era una posibilidad mejor para el bando negro, quien había jugado torre F8, una jugada algo optimista al mantener más piezas en el tablero. Alfil B3, con la amenaza de torre E6 y además atacando el peón de A7, que fue defendido ahora por las negras con caballo B5. Esto es un error. Mejor era el salto del caballo a F5, a lo que sigue dama F4 y las blancas mantienen cierta ventaja. O de lo contrario, si se defiende el peón de A7 por medio de A6, entonces torre E6, dama D8, torre por H6 jaque, G por H6 y dama por H6 mate. Una buena coordinación de la dama y el alfil contra el rey adversario. Tras caballo B5, torre E6, dama H4. Era malo capturar el peón de B2 con dama por B2 por la misma continuación anterior, torre por H6 jaque, G por H6 y dama por H6 mate, o la propuesta de cambio de dama en G5 por dama por G5, H por G5 y torre E5, con lo cual el peón G5 caería. Dama H4 fue la jugada de la partida. G3 libera a la dama del deber de proteger el peón de F2. Su adversario respondió dama por H3, un error. La resistencia podría prolongarse
un poco más mediante la retirada de la dama a H5. Este error, dama por H3, conduce a la victoria rápidamente con dama E5. Ahora, las blancas han centralizado sus piezas pesadas. Clava el peón de G7 y amenaza con ganar el caballo mediante A4. Para evitar esto, el negro respondió a A5 y el blanco torre E8. Después de este movimiento, las negras resignaron ante la línea que continúa con torre por E8, dama por E8 jaque, rey H7, alfil C2 jaque, G6, dama por G6, rey H8 y dama H7 mate. En esta posición, en lugar de alfil C2 jaque, también se puede dar el jaque mate de la siguiente forma: alfil G8 jaque, rey H8, alfil F7, rey H8 y dama G8. También es válido en este momento este jaque mate con alfil G6. Estos jaque mates demuestran la gran debilidad que presenta el rey de las negras. Esto es un fragmento de la partida entre Botvinnik y Petrosian en el Mundial de Moscú en el año 1963, correspondiente a la partida número 14. Echa un vistazo de cerca a la posición. Aquí el caballo de C4 de las negras es una pieza más fuerte que el alfil de D3 que posee el blanco, porque ocupa una buena casilla en la columna C semiabierta. Toma bajo control un par de casillas oscuras en el campo de las blancas y crea la amenaza caballo por B2, que dejaría indefenso al caballo de C3. Entonces, las blancas deciden aplicar una herramienta posicional típica: intercambiar una pieza pasiva propia por una activa del oponente. Y Botvinnik jugó alfil por C4, torre por C4. Después de la captura con el peón, D por C4 podría continuarse con D5, alfil D7 y el peón de A7 caería con dama por A7 y las negras pierden un peón sin compensación alguna, por lo que deben capturar en C4 con su torre como hicieron en la partida, a lo que continuó torre D2, torre E8, torre a E3, A6, B3. Las negras pueden aumentar la presión sobre el peón de D4 en cualquier momento, por lo que es necesario alejar la torre a tiempo. Esta se retira a C6, caballo A4, B6, caballo B2, A5, caballo D3. Después de que el caballo debilitara un poco la configuración de peones del oponente en el flanco de dama, las blancas centralizan esa hiperactiva pieza hacia el centro. Siguió F6, lo cual también continúa con debilidades en el enroque. H4. La intención es proporcionar por medio del avance G5, debilitar más las casillas oscuras alrededor del rey de las negras y propiciar la casilla E5 para el caballo, que sería muy poderoso en esa posición. Alfil F7, torre por E8 jaque, alfil por E8, dama E3, alfil F7, G5, alfil E6, caballo F4, alfil F7. Malo era alfil F5. En vista de la captura, G por F6, torre por F6, dama E5, torre D6, torre E2, y las negras eventualmente perderían su peón D5. Por eso continuaron con la retirada alfil F7, que se mantiene defendiendo tanto G6 como D5. Caballo D3, alfil E6. Repetición de movimientos para evitar problemas en el tiempo, pero
Las blancas no repiten, sino que hacen G por F6, dama por F6, dama G5, dama por G5 jaque. No era bueno, o era peor, dama por D4 jaque debido a caballo E5, con un ataque doble a la dama y a la torre de C6. Después del cambio de dama en G5, H por G5. Una vez que las damas y el peón de F6 han abandonado el tablero, las casillas oscuras en el flanco del rey de las negras son más débiles que nunca. A4, este avance va a provocar en un futuro el debilitamiento de la casilla C5, como veremos a continuación. Las blancas aceptaron el presente con B por A4, torre C4, A5, B por A5. Ahora la casilla C5 es presa total del caballo, que se ubica directamente en esa casilla. Caballo C5, alfil F5, rey G3, A4, rey F4, A3, intentando que este peón en un futuro se convierta en un peligro para el blanco, pero todo está bajo control por parte de Botvinnik, quien jugó rey E5. Gracias al peón de G5, el rey ha podido penetrar en el campo enemigo sin obstáculo. Torre B4, caballo D3. No se debe permitir que la torre del oponente se mueva a B2. Torre B5, rey D6, rey F7, rey C6. Alfil por D3. O, de lo contrario, retirar la torre a A5 conllevaría a caballo C5 con una posición completamente ganada. Después de alfil por D3 pasamos tras torre por D3 a un final de torres y peones donde el negro no tiene muchas esperanzas. Torre B2, torre por A3, torre G2, rey por D5, torre por G5 jaque, rey C6, H5, D5. El peón D de las blancas decide el resultado. Torre G2, D6, torre C2 jaque, rey D7, H4, F4 para evitar H3. Torre F2, rey C8, torre por F4, torre A7 jaque. Una jugada intermedia importante contra lo que el negro abandonó. Para finalizar el vídeo presentamos un fragmento de partida entre Rukavina y Karpov realizada en Leningrado en el Interzonal en el año 1973. Las blancas están agobiadas por las debilidades C3 y C4 y las negras apuntan a ellas inmediatamente con torre C8. Peor era el desarrollo natural caballo C6, puesto que después de caballo por C6, alfil por C6, las negras necesitan el alfil en la casilla A6, donde tendrán o podrán atacar el peón débil de C4. Por esa razón, ellas lo que hicieron fue ubicar directamente su torre en C8, poniendo la mirada sobre el peón de C4. F3, caballo C6, dama B3. Ahora, a la jugada de cambio caballo por C6, las negras responderían con torre C6, ganando tiempo mientras que doblan las torres en la columna C y podrán ubicar su alfil en la casilla A6, donde también presionarán sobre el peón de C4. Dama B3, dama E5. La dama deja libre la casilla A5 para el caballo que se cambió en C6 por el otro caballo. Esto ya es un movimiento forzado prácticamente. Sigue torre por C6, alfil D2, dama C7. Dama A4, A5. Hace posible la transferencia del alfil a la casilla A6. Torre de F a B1, alfil A6. Las tres piezas de las negras están presionando sobre C4, pero torre B2. Sobre la jugada dama B3 para
mantener presión sobre B6, sencillamente he respondido con torre B8. Se defiende ese peón y después desde C4 caerá. Torre B2, alfil por C4, alfil por C4 y torre por C4. Las negras alcanzaron su objetivo, cayó la debilidad de C4, además logró intercambiar los alfiles de casillas blancas. El alfil restante puede calificarse razonablemente como malo en comparación con el buen caballo negro. Ahora es difícil para las blancas proteger las casillas blancas de su territorio. Dama B5 amenaza el peón de B6, que es fácilmente defendido con torre C6, E4, D6, dama G5, caballo D7. El caballo se dirige a la fuerte casilla C4, dama E7, caballo E5, dama por C7, torre por C7 y torre B5. No era posible, o era posible torre por B6, pero en ese caso deben tener en consideración el salto caballo C4 con ataque doble, por lo que el peón era intocable. Torre B5, caballo C4. Ahora el caballo ocupa una posición ideal. Aquí no puede ser atacado ni por peón ni por alfil. Y no solo bloquea el peón débil de C3 y protege de manera confiable su propio peón de B6, sino que también obstaculiza significativamente el alfil del oponente, que ahora se retira a C1. Torre de A a C8, doblando las torres a lo largo de la columna C semiabierta. Torre de A a B1, torre C5, rey F1, rey F8. Ambos reyes también van a la línea fronteriza. Rey E2, rey E7, torre de 5 a B3, rey D7, A4, rey C7, alfil F4 y rey B7. Estando al tanto del material y manteniendo la iniciativa, las negras no están dispuestas a acelerar el flujo de evento, pero quieren volver a desplegar sus piezas primero. Alfil E3, torre de 5 a C6, alfil D4, F6. En esta partida, las negras demuestran otro método estratégico de juego contra el alfil. Colocan los peones restrictivos en casillas dentro del alcance operativo del alfil. Así este tendrá menos facilidad de movimiento. Torre D1, torre D8, F4, D5. Da como resultado un mayor debilitamiento de las casillas blancas centrales, lo que favorecerá a las negras. Alfil F2, torre C a D6, alfil C5, torre C6. No era conveniente la retirada torre 6 D7 en vista de torre de D a B1 y el peón de B6 está indefenso. Por ese motivo hay que estar atento con torre C6, alfil F2, torre de D a D6, E por D5, torre por D5, torre por D5, E por D5, torre B5, torre E6 jaque, rey D3, rey C6, G3, torre E7. El comienzo de un plan destinado a obtener un peón adicional pasado en el ala de dama por medio del desalojo de la torre de B5 con caballo D6, torre B7 y B5, con lo cual el peón de A5 se pondrá en marcha. El orden de jugada correcto es el siguiente: torre B1, torre B7 para mantener defendido el peón de B6, torre B5, caballo D6, torre B2 y B5, llevando a cabo su plan y creando un peón pasado en la columna A. Después de los cambios A por B5 jaque, torre por B5, torre E2, las blancas se rindieron sin esperar respuesta, porque ahora el peón de A extra del oponente se ha convertido en una fuerza demasiado poderosa para hacerle frente en esta disposición de piezas. Espero que este vídeo les sea
instructivo a pesar de su extensión, pero es un buen complemento de los elementos teóricos que estudiamos en el vídeo anterior. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!